Hola, mi nombre es Joaquín Moguer y vamos a intentar durante este pequeño vídeo explicaros todas las modificaciones que se han producido en el mercado eléctrico, cómo nos afectan en nuestra factura y cuáles son las acciones que podemos acometer para poder minimizar este impacto económico. Pues bien, para empezar vamos a entender cómo funciona el mercado eléctrico. El mercado eléctrico hasta junio del 2009 era un mercado regulado, donde el gobierno ponía los precios de la electricidad y unas pocas compañías era la que comercializaban y distribuían esta electricidad. Esto no nos permitía, nos restaba capacidad de negociación al no existir una competencia real entre las mismas. A partir de julio del 2009 entran en vigor, a través de la liberalización del mercado, las compañías comercializadoras, con lo cual aumenta la oferta, aumenta la competencia y tenemos mayor capacidad de negociación y de obtención de mejores precios. Pero además esto nos garantiza que independientemente la compañía con la que estemos comercializando la energía, nuestro suministro no se va a ver nunca interrumpido, ya que depende única y exclusivamente de la compañía distribuidora. Pues bien, a partir de aquí y a requerimientos de la Comisión Europea, en enero del 2020, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia asume todas las competencias sobre el mercado eléctrico y regula la nueva normativa en la que nos vamos a mover. Normativa que entra en vigor en junio del 2021. Bien, pues tras ver cómo funciona el mercado eléctrico, vamos a centrarnos en lo que nos importa, que es nuestra factura eléctrica. ¿Qué tenemos que prestarle atención? ¿A qué dos conceptos son los que van a determinar si pagamos más o menos? El primero es el término de energía y el segundo, el término de potencia. Para poder distinguir ambos los dos, hemos de tener en cuenta que el término de energía siempre va a venir especificado en kilovatios hora y el término de potencia en kilovatios. La potencia que tenemos contratada es lo que necesitamos para que nuestros equipos funcionen de forma correcta y la energía es lo que consumimos como consecuencia del funcionamiento de estos equipos. El término de energía se va a distinguir en periodos horarios, cada uno con su precio, y el precio de estos va a venir basado en una cotización de mercado que podemos consultar en la página de OMIE, a los cuales se le va a sumar todos los conceptos regulados y los márgenes de beneficios de la comercializadora. En cuanto al término de potencia, también se especifican en periodos horarios, pero además tenemos que tener en cuenta que es un precio que viene regulado por el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? En este término, además, podrán cobrarnos todas aquellas sobredemandas que le hagamos a la red y que evidentemente nos van a cobrar aparte como concepto de penalización por sobredemanda. Hay que tener en cuenta que en este precio que viene regulado por Boletín Oficial del Estado, las compañías pueden meter un margen sobre la potencia que va a significarse de una manera muy clara en el resultado final de la factura. Bien, siguiendo con esta línea, vamos a ver las modificaciones que se han introducido con la anterior normativa y con la normativa a partir de la circular 3/2020 de la CNMC. Como vemos, en baja tensión, que es donde nos vamos a centrar, todos los suministros han cambiado de denominación. La 2.0 y la 2.1 con todas sus variables pasan a llamarse 2.0 TD y de un periodo de potencia y de 1, 2 o 3 periodos de energía, dependiendo en la tipología del contrato, pasan a 2 periodos de potencia y 3 de energía. Y la 3.0A pasaría de 3 periodos de energía y 3 periodos de potencia a 6 periodos de energía y 6 periodos de potencia. Bien, todo esto está divino, pero ¿cómo van a quedar nuestras facturas a partir de ahora? ¿Qué vamos a notar? Pues lo primero que vamos a notar es un aumento en el costo de la energía debido a que se aumenta la parte regulada que se imputa en este concepto y además que los periodos horarios que se han determinado, los más caros, que son mucho más caros que los que teníamos anteriormente, son los que se centran en las horas de más actividad, porque hay un aumento de la demanda. Al haber un aumento de la demanda,
hay un encarecimiento de la oferta. Por otro lado, vamos a ver cómo aumenta nuestro costo de energía, porque si bien es cierto que el precio del kilovatio disminuye en esta normativa, aumentan los periodos en los que se facturan esos kilovatios. Es decir, cobramos menos, pero lo cobramos más veces. Al final estamos cobrando prácticamente casi un 10% más. Y todo esto se va a traducir en que aumentamos nuestra facturación final, lo que tenemos que desembolsar al final de mes, con un diferencial de entre un 10 y un 35%, dependiendo de el tipo de uso que demos a nuestra instalación y el tipo de instalación que tengamos. Además del cambio en los términos de potencia y términos de energía, se introduce una nueva variable que son las temporadas eléctricas. Aquí vemos reflejadas las temporadas eléctricas en Península, Canarias y Baleares. Como podéis ver, hay 4 tipos de temporadas distintas que van variando según el mes. En Ceuta y en Melilla tenemos también definidas cuáles son la variación en estas 4 temporadas a lo largo de los meses del año. En este cuadro relacionamos cuáles son los periodos de energía que os van a cobrar dependiendo de la hora en la que utilicéis o que demandéis esa energía. Esto es el cuadro válido para las tarifas 2.0 TD. Como veis, Península, Baleares y Canarias llevan un tipo de tarificación y Ceuta y Melilla lleva otro tipo de tarificación distinto. Observar que de 12 de la noche a 8 de la mañana son los periodos más baratos de energía, siendo los más caros los comprendidos entre 10 de la mañana y 2 de la tarde y 6 de la tarde y 10 de la noche. El resto vendrán a ser aproximadamente con unos costos muy similares a lo que teníamos hasta ahora. Aquí observamos el cuadro de tarificaciones para una tarifa 3.0 TD. Observáis la diferenciación de las 5 temporadas, la A, que sería la alta, B, media alta, B1, media y C, baja. Y la temporada D, que será siempre la baja, pero solamente se aplicará sábados, domingos y festivos. Exactamente igual para Baleares, Ceuta y Melilla, para las tarifas 3.0 TD. Bien, y a modo de resumen, para recordar todo lo que nos está metiendo la mano en el bolsillo, hemos de saber que este aumento de tarificación viene producido por un aumento de los costos regulados según la normativa nueva, por la multiplicación de los periodos de potencia, que como ya decíamos antes, se cobra más barato, pero un mayor número de veces, por el cobro de las penalizaciones por sobredemanda de potencia, es decir, antes poníamos la vitrocerámica, el microondas, la freidora y el lavavajillas y saltaba el interruptor de control de potencia, y ahora lo que va a saltar es una penalización que nos van a cobrar a final de mes. Y evidentemente que los tramos de energía más caros se van a imponer en las horas en las que más uso estábamos haciendo de la red. Bien, ¿y nosotros qué podemos hacer para contrarrestar todo esto? Lo primero, buscar asesoramiento. Buscar un asesor energético que nos desbroce nuestro perfil de consumo. La factura eléctrica del mercado hasta ahora era muy complicado de entender, a partir de ahora se ha convertido en una labor de titanes. La instalación de sistemas de medida, donde en las instalaciones que nos interesen, ya sean las profesionales o domésticas, podamos controlar qué está consumiendo, cuánto está consumiendo y cuándo lo está consumiendo. Prestar mucha atención también al tipo de contratación que vamos a hacer con la comercializadora. Existen 2 tipos que veremos ahora a continuación con más detalle, que sería la tarifa en contrato fijo o la tarifa en contrato indexado. Evidentemente también podemos modificar nuestros patrones de uso de la red, modificando las actividades que hacemos según el tramo horario, o la implementación de energías alternativas, es decir, en los periodos más caros, tirar de energía como la fotovoltaica. Y evidentemente todo esto nos hace pensar que tenemos en nuestras instalaciones elementos que son poco eficientes, que
necesitan gastar mucha energía o consumir mucha energía para producir un determinado trabajo. Y el cambio de estos elementos por elementos más eficientes que con un menor consumo produzcan el mismo o más trabajo puede ser muy beneficioso a medio o largo plazo. Bien, ahora ya lo único que nos queda es relacionarnos con nuestra compañía, es decir, cómo vamos a hacer nuestra contratación eléctrica. Nosotros proponemos como fórmula más ventajosa la fórmula indexada, ya que asume tanto las bajadas como las subidas, pero en el cómputo global de los 12 meses, una tarifa fija tiene que prever estas subidas y bajadas y poner un diferencial intermedio, con lo cual se va a situar siempre muy por encima de los precios de mercado. La tarifa indexada, por contra, cuando baja el mercado, nos baja el precio de la electricidad y cuando sube, no lo sube. En el cómputo global del año, al igual que la anterior, las subidas de precio por encima de una tarifa fija se pueden producir en 2 ocasiones, en 2 meses. Pero el resto del año se encuentra muy por debajo de la tarifa fija, por lo cual el diferencial estará rondando a un 15% de abaratamiento con respecto a lo que hubiésemos pagado con una tarifa fija por el mismo suministro. Además, en previsión de modificaciones legislativas, la tarifa indexada podemos pactarla con nuestra comercializadora en formato mixto, es decir, que pasado un tiempo, si interesa, podamos hacer el traspaso de tarifa indexada a tarifa fija. Por eso también os comentaba anteriormente la importancia de contar con un asesor energético que controle y vigile el mercado eléctrico y nos pueda sugerir cuál es el momento adecuado para hacer ese traspaso en el formato de contratación. De todas formas, tal y como está el mercado hoy, tal y como se nos plantea en el próximo año, nuestra recomendación es que contratéis tarifas indexadas y dentro de la tarifa indexada que hagáis especial hincapié en que esta tarifa indexada sea pass-through, que es el formato más beneficioso para nosotros. Y ya lo único que nos queda es agradeceros la atención prestada y ponernos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que podáis tener al respecto de la contratación eléctrica o de las nuevas tarifas, siempre a través de la Secretaría del Colegio. Muchas gracias a todos.